Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado ya. Eh, yo quisiera hoy cerrar con este trabajo acerca de la optimización absoluta o optimización a secas, podemos llamarla, para diferenciarla de la optimización local de funciones de dos variables bajo ciertas restricciones. Vamos a ver que estas ideas se pueden generalizar, en el caso de la optimización absoluta, de manera bastante natural hacia más variables. Es decir, nosotros nos centramos mucho en funciones de dos variables porque ahí residen la mayoría de las aplicaciones, pero hay ciertas aplicaciones que espero discutir en la segunda parte de la clase que abarcan funciones de tres variables y en ese sentido es importante tener en cuenta cómo la generalización a cualquier cantidad de variables de este proceso de los multiplicadores de Lagrange es un proceso bastante natural. Entonces, para ir dándole cierre, yo quisiera que ustedes revisaran ciertos ejercicios relacionados con este proceso de los multiplicadores de Lagrange. Y a medida que vamos desarrollando esos ejercicios, vamos revisando algunos aspectos, tanto de la resolución algebraica de los sistemas, como de ciertas particularidades de este método en ciertos casos. Entonces yo quiero a eso dedicar la primera sesión, pero para eso necesito su trabajo. Y entonces lo primero que quiero que hagamos es revisar el ejercicio que estoy presentando ahí. Y quiero que nos familiaricemos con la notación que se utiliza en la mayoría de los textos para este tipo de problemas. Y entonces el problema dice que hay que maximizar y minimizar, es decir, hay que encontrar el máximo y el mínimo de esa función de dos variables que ustedes ven ahí, sujeta a, y eso es lo que significa el SA, sujeto a una restricción que en este caso corresponde a esa ecuación. Entonces, yo quiero que 10 minuticos, no más, creo yo que necesitaría, para revisar ese ejercicio y que me den la respuesta a ese problema. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Listo. Entonces, 10 minuticos para que lo miren con cuidado, lo revisen. Este es sencillito, pero hay que tener ciertos cuidados, especialmente con la parte algebraica. Y entramos a discutir las soluciones que me propongo. ¿Listo?
¿Listo? ¿Problemas? Si hay alguien ahí. Sí, profe. ¿Listo el ejercicio? Sí, profe. Complejo. ¿Cuántos puntos te salieron del sistema? 4. 4. Sí. Los demás, ¿le salieron a todos 4 puntos ahí? Sí, profe. Revisemos si lo tengo yo solucionado. Déjenme mirar. Este es el sistema, ¿no? Este fue el sistema. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo con ese sistema? Sí, señor. Sí, profe. Sigo el truco que me sé. Lambda igual a 1 sobre x. Entonces reemplazo en la segunda ecuación y me queda que 2x es igual a y. Y entonces aquí me queda x al cuadrado más 2x al cuadrado igual a 9. Van revisando. 5x al cuadrado igual a 9. Y entonces aquí me queda dos soluciones en x. Díganme si hasta aquí estamos de acuerdo o no. Sí, profe. ¿Cómo hago para obtener y? Pues por aquí arriba tengo esta ecuación que me dice que y es igual a 2x. ¿Sí o no? Y entonces cuando x vale raíz de 9 quintos, pues y vale 2 por raíz de 9 quintos, porque y es igual a 2 por x. Y cuando x es igual a menos raíz de 9 quintos, pues entonces y es igual a menos 2 de raíz de 9 quintos. Como siempre, el valor de lambda está por acá. Lambda es igual a 1 sobre x. No necesitamos calcularlo. Necesitamos que esté ahí, pero no necesitamos saber su valor. Entonces a mí solo me salen 2 puntos. Profe, disculpe, me dejaría ver dónde sacó el 2x es igual a... Pues, profe, a mí me salieron 4 por lo que es, pues, uno con X positivo y con X negativo. Y ¿Y después por qué reemplazo. x? Pero es que mira, o sea, por x positivo, el único que sale es este. O sea, cuando el x positivo, el único y que sale es este. 2 por raíz de 9 quintos. Entonces, esta es una solución. Si me hubieras dicho que te salieron 2 y por esta x, pues sí te digo, de aquí salieron 2 soluciones, pero de aquí solo sale una. De aquí sale que cuando x vale raíz de 9 quintos, y es igual a 2, porque es que mira la relación que hay aquí arriba. La relación es que por cada x, el valor de y es 2 veces por x. Entonces, aquí sale una y aquí sale la otra. O sea, yo no puedo mezclar este de acá con este y de acá, porque es que este y es cuando x vale menos raíz de 9 quintos. Pero cuando x vale raíz de 9 quintos, el valor de y es solamente 2 por raíz de 9 quintos. Aquí no hay que sacarle, o sea, por cada valor de x, que son 2, salió un solo valor de y.
Entonces, Ah, ok, son perfecto. dos Sí, ya. soluciones, ¿no? Yo lo había combinado, pero ya entendí. ¿Sí? O sea, una vez uno obtiene el valor de X, o bueno, de la variable que saque primero, uno entra a mirar cuántos valores de la otra variable salen por cada X. O sea, uno no mezcla así porque sí. Uno tiene que mirar la relación que hay entre la variable X y la variable Y. Es que miremos el ejemplo anterior, que creo que lo tengo acá. Miren que cuando yo tenía, bueno, aquí, miren, para este valor de Y, que fue lo primero que hallamos esa vez, para este salieron dos valores de X, porque aquí salió X al cuadrado igual a 5 medios. Por eso fue que salieron dos soluciones por acá y dos soluciones por acá. Pero es que aquí la relación que hay es más directa. Aquí lo que me dice es, tengo el valor de X, para obtener el valor de Y, multiplico ese valor de X por 2. Por eso es que aquí salen dos soluciones. Alguien podría decir, pero es que yo despejé el otro lambda. Miremos qué pasa cuando despejo el otro lambda. Entonces, cuando despejo en la segunda ecuación, creo que lleva lo mismo y por lo tanto no salen soluciones nuevas. Creo que lleva lo mismo. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, profe, lleva lo mismo. O sea, lleva lo mismo, ¿cierto? Entonces estas dos son las únicas soluciones. No hay más. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Listo, pues. Perfecto. Bien. Yo quiero aquí hacer un llamado hacia la importancia de esto. Los problemas de optimización son de diversas naturalezas. Eso es como más o menos conocido. Conocido. O sea, cuando uno habla de optimización, dentro de la optimización uno puede encontrar problemas donde uno quiere encontrar máximo y mínimo, pero también hay problemas, y eso sobre todo en el contexto aplicado, que lo único que quieren encontrar es el máximo, y otros problemas que lo único que quieren encontrar es el mínimo. Ahí, y esta parte a veces suena un poco como fea, pero pues funciona así, o bueno, funciona así si uno no quiere entrar en demasiada profundización matemática, me refiero a teoría matemática muy fuerte, que sale del propósito de nuestro curso. En general, es el problema el que da la pauta de lo que uno va a encontrar. Lo voy a decir de una manera muy, muy cruda, que tal vez puede sonar un poco agresiva, pero ustedes saben que lo digo no con ninguna intención de ataque, sino para que se enfatice la idea. Si a ustedes si el problema es de maximización, ustedes tienen que encontrar el máximo. Y eso es lo único que les está pidiendo. Ustedes no tienen por qué meterse a calcular un mínimo si el problema solo les está pidiendo encontrar el máximo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es que hay problemas que solo tienen máximo. Digamos que de alguna forma hay ciertos problemas de optimización que solo tienen máximo o solo tienen mínimo. Y el problema pide encontrar lo que sabe que hay. Es decir, si el problema les pide encontrar un máximo, solamente máximo, es porque solo hay máximo o solo se puede garantizar que haya máximo en ese problema. Mínimo, quién sabe. Mínimo, quién sabe. Y vuelvo y repito, eso, y aquí es donde utilizo la palabra fuerte, eso no es de nuestra incumbencia. Si el problema pide encontrar un máximo, a nosotros no nos debe importar encontrar el mínimo del problema. Hago esta claridad para darle contexto al problema que viene.
que el problema que viene, lo que me dice es, sí, miren, ya había hecho ya en este mismo problema el despegue con el lambda y sale lo mismo. Llega y igual a 2x y de ahí para adelante es lo mismo otra vez. Como para aclarar que no iban a salir más soluciones. Bueno, ¿quién era el máximo y quién era el mínimo? Pues uno evalúa la función en los dos puntos y cuando evalúa en este, le da el valor más grande, ustedes lo comprueban, y cuando evalúa en este, da el valor mínimo. Es decir, que esta última parte para mí es como la más sencilla, porque es cuestión de evaluar y comparar números. La parte fuerte siempre está en la resolución del sistema. Entonces les decía que lo que mencionaba ahorita de, y aquí vuelvo a decirlo de manera fea, no meternos en lo que no nos importa, surge como contexto para este problema. No tengo el problema. Sé que lo tenía ya escrito, lo tengo en algún lado tal vez, permítanme un segundo a ver si no me toca copiarlo, o si no me va a tocar copiarlo. Yo me lo sé de memoria. Bueno. El problema es este. Entonces no lo tenía, entonces lo voy a escribir. Este es otro ejercicio. Hallar el mínimo, o mejor se lo voy a poner en el lenguaje usual, minimizar la función. Uy, pero si tengo esto aquí, me falta por aquí un montón de cosas. Minimizar f de xy, a ver si recuerdo el problema exacto, que es x al cuadrado más y al cuadrado sujeto a, utilizo esta terminología, sujeto a, y la restricción es, si no estoy mal, 2x más 4y igual a 20. Ese es el problema. Ese es el ejercicio. Entonces miren que este es un problema exclusivamente de minimización. Es decir, el problema garantiza que hay un mínimo. El problema no garantiza que haya nada más. Entonces, en la respuesta no me pueden decir, porque eso sería ser metiche, y luego le digo lo digo con la mejor intención. En la respuesta no puede estar, no, el máximo es este. Porque entonces uno respondería, ¿y quién le dijo que buscara máximo? Que el problema es exclusivamente de minimización. Sí me estoy haciendo entender, o sea, espero que no tomen a mal mis palabras. Suena un poco fuerte, pero es como por darle énfasis a esta idea, que es muy importante acá. En los problemas de optimización, uno solo busca lo que el problema le mandó a buscar. No busca nada más. ¿Listo? ¿Sí me hago entender con el contexto? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, por favor, 10 minuticos para que revisemos este problema.
¿Listo? Pues, profe, no sé si hice algo más, pero únicamente me da un máximo. ¿Máximo? Sí, señor, me da el punto 2,4 y al sustituirlo me dice que es 20, o sea, o sí, me dice que sería máximo. ¿Sí se dieron cuenta de lo que el compañero acaba de hacer? Acaba de hacer todo lo contrario a lo que yo acabo de decir. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque él se fue como tal al máximo y ahí dices minimizar, es decir, el mínimo, ¿sí? O sea, el problema nunca dijo que hubiera un máximo. Exacto. El problema lo único que dijo es que había mínimo. Miren el problema. Dice minimizar. ¿Sí se dan cuenta de la importancia de esa palabrita que viene antes de la función? ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, cuando dice maximice y minimice, porque tiene que encontrar un máximo y mínimo. Pero si dice minimizar, es porque está pidiendo encontrar el mínimo. Y como les decía hace un rato, si el ejercicio pide un mínimo, pues uno no va a decir el máximo es tanto. Uno va a decir el mínimo es tanto. Y entonces viene la parte algebraica. Él dice que le dio solo un punto. ¿Todos estamos de acuerdo en que solo dio un punto? ¿O alguien le dio más de un punto en la solución del sistema? Pregunto a todos. Pregunto a todos. ¿A todos les dio solo un punto o alguien le dio más de un punto? Sí, profe, solo un punto. Solo un punto. Entonces viene la pregunta. Miren, la pregunta sería muy complicada de responder. La pregunta sería muy complicada de responder si yo hubiera quitado esto. Porque todos ustedes dirían, pero ese punto entonces, ¿qué? ¿Es mínimo o es máximo? Porque como no hay con quién comparar, entonces, pues uno no sabría cómo determinar si es mínimo o máximo, porque es que siempre que hemos determinado mínimo o máximo, ha sido a partir de comparar. Pero si en este problema a mí no me hubieran dicho, hay un mínimo, pues uno queda como, bueno, ¿y ese punto que cogí? Entonces, ¿qué será? ¿Será mínimo? ¿Será máximo? ¿Qué será? Pero, como el problema decía minimizar, entonces uno sabe que ese problema tiene un mínimo. Y el único candidato que hay para el mínimo, pues es el único punto que salió. ¿Me pueden decir cuál fue el punto que salió? Las coordenadas exactas del punto que salió. 2,4. 2,4. Entonces, el mínimo sería 2,4. ¿Sí, ¿Sí entienden el sentido de mis palabras? ¿Sí entienden a dónde voy? O sea, la parte algebraica es una parte fuerte en este procedimiento. O sea, resolver el sistema y todo eso, digamos que es el núcleo. Pero también hay que estar atentos a la manera como clasificamos esos puntos. Cuando me piden máximo y mínimo, entonces es porque hay máximo y mínimo. Y aquí me esperan, o sea, en un rato voy a hacer un comentario muy específico con respecto a eso. Entonces, si hay máximo y mínimo, si me pide maximizar y minimizar, es porque hay máximo y mínimo. Y para encontrar el máximo y el mínimo, pues yo comparo entre los puntos que me dé. Entonces alguien me va a preguntar, ¿y qué pasa si solo me sale un punto pidiendo máximo y mínimo? Eso no puede pasar. Si llegara a pasar es porque el problema está mal planteado. Porque si pide máximo y mínimo y solo sale un punto crítico, pues entonces el problema no tiene máximo y mínimo. Solo tiene una de las dos cosas. Entonces el problema pide lo que sabe que hay. Si el problema pide solo maximizar,
es porque el problema sabe, de hecho, el que planteó el problema sabe que hay un máximo. ¿Cómo lo sabe? Bueno, ahí sí entra en juego una teoría matemática muy fuerte sobre la optimización. O sea, ¿cómo hace para saber el que planteó el problema de optimización? Si el problema que efectivamente tiene máximo o efectivamente tiene mínimo, eso sí es teórico. Y yo no entro en esos detalles teóricos porque utiliza muchas herramientas matemáticas muy avanzadas. Entonces, el que plantea el problema sabe qué es lo que hay y eso es lo que pide. Entonces, en este problema pide un mínimo, entonces es porque sabe que hay un mínimo y si me salió solo un punto, es porque ese punto es mínimo. Si es clara la argumentación acá, si es clara la idea de la argumentación acá, ¿qué me dicen? ¿Alguien Sí, va a profe. decir algo? Entonces, vuelvo a decirlo y mire, o sea, no, lo estoy diciendo no, o sea, la frase siempre es fea, pero lo digo en un tono netamente ilustrativo. No se metan en cosas que no les está pidiendo el ejercicio. Si el ejercicio solo les pide encontrar algo, eso es lo único que saben que van a encontrar. Si pide minimizar, pues se encuentran el mínimo. Ah, y el máximo, pues nadie pidió encontrar el máximo. Y si no pidió encontrar el máximo, es porque seguramente no exista máximo para ese problema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claros con las ideas? Si nos ubicamos un poquitico mejor dentro de este contexto. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Hagamos una pequeña pausa de unos 10 minutos. Entonces son las 12:50. Volvemos a la 1, porque quiero entrar a discutir cuáles son las aplicaciones básicas de esta teoría de los multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Entonces nos vemos en 10 minutos.
¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Como les mencionaba en la primera parte de la sesión, lo que quiero que discutamos ahora son ciertas aplicaciones, digamos que a problemas concretos, reales, si uno quiere llamarlos de esa forma, de este proceso. En general, toda esta teoría que hemos desarrollado tiene ciertas aplicaciones. Por ejemplo, los máximos y los mínimos locales de funciones de dos variables se utilizan para, digamos, que establecer ciertos puntos específicos dentro de una función. Por ejemplo, si uno tiene una función de temperatura, o mejor dicho, de altitud, esto ya lo creo que lo había mencionado, los máximos y los mínimos locales, no estos que estamos viendo, sino los anteriores, pues corresponden a las cumbres y a los valles o pasos deprimidos dentro del relieve dado por esa función de altitud. Digamos que en ese contexto específico, los óptimos locales, que eran los otros tipos de óptimo que discutíamos, tienen bastante utilidad. Encontrar máximos y mínimos locales de una función de altitud es encontrar las cumbres y los valles en los relieves determinados por esas funciones. Sin embargo, donde realmente es muy fuerte la teoría de optimización es cuando uno quiere encontrar máximos y mínimos absolutos. Porque esos máximos y esos mínimos absolutos representan los valores realmente más grandes y más pequeños de la función. Sin embargo, como nosotros habíamos discutido, esos máximos y esos mínimos absolutos existen en general bajo ciertas restricciones. Y entonces cuando uno discute aplicaciones del método de los multiplicadores de Lagrange, debe tener en cuenta que son aplicaciones que surjan en ambientes restringidos, o mejor dicho, en variables restringidas, y restringidas por medio de una ecuación. Para empezar a ejemplificar esa idea, quiero mostrarles el primer tipo de problema que emerge dentro de esta teoría. Entonces voy a empezar a numerar, por decirlo de alguna forma. Consideremos una región en el plano cartesiano determinada por la ecuación, y voy a coger una ecuación bastante sencilla, 2 por x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 10. A ver si puedo complicar un poquitico esta ecuación. No, mejor no, si no me queda muy complejo. Arranquemos con eso. Entonces yo tengo una región en el plano cartesiano determinada por esa ecuación. 2x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 10. Esa ecuación lo que hace es determinarme unos puntos específicos que satisfacen esa ecuación. Y si nosotros recordamos
lo primero que vimos en este curso, esos puntos que corresponden a esa ecuación forman una figura o una curva en el plano cartesiano. ¿Alguien me podría decir a qué curva corresponde esa ecuación o esa región en el plano cartesiano? Por decirlo de otra forma, ¿alguien podría decirme cómo se ve gráficamente esa región en el plano determinada por esa ecuación? Es una elipse. Es una elipse. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Estoy tomando una región en el plano que corresponde a una elipse y tengo la ecuación de esa elipse, que en este caso es 2x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 10. Si la función de temperatura en los puntos de esa región es, y vamos a tomar también una función sencillita, t de xy igual a 2x más 5y, por ejemplo, una pregunta inmediata es cuáles son los puntos de mayor y menor temperatura. Entonces quiero que ustedes hagan la abstracción de la situación, la abstracción visual o geométrica de la situación. Tengo el plano cartesiano, sobre ese plano cartesiano hay una elipse, que nosotros sabemos cómo graficarlo, es decir, sabemos ubicar su centro, sabemos ocultar sus vértices, todo eso. Y yo sé que en esos puntos de esa elipse, la temperatura se puede determinar por medio de esa función. Es decir, esa función me diría cuál es la temperatura en todos los puntos que viven en esa elipse. Y entonces, a partir de esa información, yo quiero encontrar los puntos claramente en la elipse, porque es ahí donde la función de temperatura, o sea, la temperatura en los demás lugares no la sabemos en esa región. Yo quiero encontrar los puntos en esa elipse que tienen mayor o menor temperatura, mayor y menor temperatura. Miren que eso de mayor y menor temperatura, yo lo puedo reemplazar por máxima y mínima temperatura, o temperatura máxima y temperatura mínima. Y entonces ese es un problema de optimización. Estoy buscando los puntos de mayor y menor temperatura. Por decirlo de manera coloquial, estoy buscando los puntos más calientes y más fríos sobre esa elipse, teniendo en cuenta esa función de temperatura. Si tenemos todos en la cabeza la idea del problema, el contexto del problema que se está presentando ahí. ¿Sí lo entendemos todos? Sí, profe. O sea, la idea coloquial es muy simple. Hay cierta región, pero tiene que ser una región determinada por una ecuación. Hay cierta región y yo quiero encontrar en esa región los puntos de mayor temperatura y de menor temperatura. Este problema, si uno entiende bien la esencia de la teoría de Lagrange, este problema se puede plantear fácilmente como un problema de optimización, como un problema de optimización absoluta con restricciones.
Matemáticamente, este problema se plantea así. Entonces, miren cuál es la idea. Es max y min, utilizo abreviaturas para decir maximizar y minimizar. ¿A quién vamos a maximizar y minimizar? Pues lo que queremos encontrar máximo y mínimo es la temperatura. Entonces, maximizar y minimizar esta temperatura sujeta a la restricción, y la restricción en este caso corresponde a la ecuación. Entonces, este es un problema susceptible al método de multiplicadores de Lagrange. Y quiero que ustedes piensen en la generalidad de ese problema. Es decir, es un problema muy usual, muy natural. Tratar de optimizar ciertas magnitudes en ciertas regiones restringidas. No me están pidiendo la mayor temperatura en todos los puntos, porque ni siquiera la función de temperatura aplica en todos los puntos. Esta función de temperatura solo aplica para esta región. Pero entonces yo puedo, a partir del método de los multiplicadores de Lagrange, encontrar en esos ambientes restringidos por medio de ecuaciones, puedo encontrar la función, los máximos y los mínimos de la correspondiente función. Y miren que yo pude haber reemplazado temperatura por cualquier magnitud que se pueda reemplazar por una función de dos variables. Ya habíamos hecho alguna vez como una especie de catálogo de esas regiones, de esas funciones, de esas magnitudes. La temperatura, la altitud, magnitudes escalares que dependan de la posición, la presión atmosférica, un montón de magnitudes que varían dependiendo del lugar donde esté. Entonces la teoría de Lagrange me permite encontrar los máximos y mínimos de esas magnitudes en ciertas regiones restringidas por medio de ecuaciones. Y miren que aquí estoy hablando de una región restringida bastante natural, es una elipse. Entonces, siempre y cuando yo tenga una ecuación que represente la región, como pasaba con las cónicas, por ejemplo, y como puede pasar con otras regiones bastante naturales, yo puedo aplicar Lagrange para resolver el problema de optimización. ¿Sí entienden el contexto de la problemática que planteo acá? ¿Sí entienden la idea de la situación que aquí se presenta? Sí, señor. Bien. En esta segunda parte no voy a solucionar los problemas, los voy a plantear para que ustedes vean cómo ir entendiendo la naturaleza de ese tipo de problemas. Hoy vamos a ver unos ejemplos, no vamos a ver todos los posibles problemas de optimización que pueden haber. En algunos casos hay que leer e interpretar correctamente la situación del problema para entender cuál es la función y cuál es la restricción. Lo que trato de hacer con estos ejemplos es cómo sensibilizarlos con respecto a este tipo de problemáticas, para que ustedes entiendan o vean en qué contextos surgen esos problemas de optimización de Lagrange. Entonces, este es un tipo de aplicación para esa situación. Esta es, yo creo, que la más sencilla de entender. Hay otros problemas que no son como tan directos o inmediatos de interpretar. Y dentro de esos problemas están, o bueno, son fáciles de interpretar cuando uno ya como que mira con cuidado el planteamiento de la situación. Dentro de esos problemas que no son tan rápidos, que no son tan directos de plantear al principio, pero con el tiempo se vuelven bastante usuales, hay un problema que es clásico dentro de la teoría de los multiplicadores de Lagrange, que es el que se conoce como el problema de la caja. Lo interesante es que este problema no está restringido exclusivamente a cajas,
se puede restringir a otro tipo de objetos, pero la idea básica proviene de pensar en una caja rectangular. Entonces quiero que miremos con cuidado el planteamiento del problema. El problema es que se quiere o queremos construir una caja rectangular. Si alguno de ustedes no tiene la imagen en la cabeza, ya ahorita trato como de presentarla. Sí, a ver si puedo dibujar aquí en Word o dibujar en otro lado la idea. Pero una caja rectangular es lo que ustedes piensan o deben estar pensando que es una caja rectangular. Es una caja común y corriente. Una caja con 6 caras, por decirlo de alguna forma, donde cada una de esas caras es un rectángulo. Entonces, eso es una caja rectangular, como las cajas que deben tener guardando algún objeto en sus casas. Para construir esa caja rectangular, contamos con cierta cantidad de material. Entonces, yo quiero construir mi cajita rectangular, pero para construirla, voy a construirla utilizando cierta cantidad específica de material. Asumamos que es cartón, que es como lo más natural y lógico en este contexto. Entonces, queremos construir una caja rectangular utilizando exactamente 10 metros cuadrados de cartón. Es una caja grande. Entonces yo tengo 10 metros cuadrados de cartón. Y yo quiero utilizar ese material para construir mi caja rectangular. ¿Cuál es la caja? ¿Cuáles son, perdón? La pregunta es así. ¿Cuáles son las dimensiones? Aquí voy a poner esto en negrilla. Las dimensiones de la caja de mayor volumen que se puede construir utilizando o bajo estas condiciones. ¿Sí entienden todos la idea del problema? ¿Sí entienden todos el contexto del problema? Es un problema clásico dentro de la teoría de los multiplicadores de Lagrange. De hecho, este tipo de problemas de optimizar magnitudes geométricas, mayor volumen, mayor área, o en algunos casos menor volumen, menor área, dependiendo naturalmente de las necesidades del problema, son problemas emblemáticos de aplicación de la teoría de los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí entienden todos la idea del problema? Tal vez no el planteamiento todavía, eso es lo que queremos discutir. Pero ¿sí entienden todos como cuál es la idea del problema? Sí, profe. No sé, permítanme a ver si puedo. Es que esos dibujos, eso no lo tenía preparado, eso fue un error mío. Pero pronto estas cosas de acá me sirvan. No. Tal vez unas formas. Espero a ver si puedo encontrar. Mírenlo acá. Sí, aquí, qué suerte. Esto es una caja rectangular. No sé, saben que no sé si geométricamente tiene algún nombre este tipo de objeto. O sea, no es un cubo, porque en un cubo obligatoriamente todos los lados deberían ser iguales. Y pues no es este el caso, no necesariamente. O sea, pueden ser iguales, pero no necesariamente tienen por qué ser iguales. Puede ser diferente, es una caja rectangular de cualquier dimensión o de cualquier dimensiones.
Esto es lo que queremos construir. Y esto azulito es el cartón que queremos utilizar. La pregunta, naturalmente, es cómo hago yo para determinar o para encontrar la solución de ese problema. Y aquí tienen que pensar en algo. Yo con esos 10 metros cuadrados de cartón puedo construir, o sea, mejor dicho, hay muchas posibilidades de construir una caja de cartón con esos 10 metros cuadrados. Una caja rectangular con esos 10 metros cuadrados de cartón. Yo la puedo hacer más ancha, más angosta, más alta, más bajita. Y yo puedo encontrar diversas formas, de hecho, infinitas formas de construir una caja con esa cantidad de material. Pero lo que yo estoy buscando es la caja de mayor volumen posible. Es decir, dentro de todas esas posibilidades que yo tengo para construir la caja, yo quiero encontrar la caja donde quepan más cosas construida bajo esas condiciones. Entonces, claramente este es un problema de optimización. Y es un problema de optimización donde hay unas variables muy determinadas. Porque las variables dentro de esa construcción de la caja son las dimensiones de la caja. ¿Cuántas dimensiones tiene una caja rectangular? ¿Alguien me podría decir? Tres, ¿no? O sea, ustedes como miren, vayan, ustedes que están en sus casas, busquen algo, busquen una caja o busquen algo que tenga esa forma. Deben tenerlo. Así sea un mueble que tenga esa forma, deben tenerlo. Y entonces miren cuáles son las medidas o dimensiones básicas de ese tipo de objeto. Está esta medida, que es lo que uno llamaría como el largo. Está esta medida de acá, que es lo que uno llamaría como el ancho. Y está esta medida de acá, o esta dimensión de acá, que es lo que uno llamaría el alto, por utilizar lenguaje coloquial. Son tres dimensiones, porque las otras son iguales a alguna de esas tres. Pues para que sea rectangular, por ejemplo, este largo es la misma medida acá y es la misma medida acá. Este ancho es la misma medida acá y es la misma medida acá. Y este alto es la misma medida de acá y de acá. Quiero que tengan en cuenta que detrás de este dibujo que ustedes ven, pues hay más caja, ¿no? O sea, esto es la caja vista de frente, pero por detrás, pues naturalmente hay otras caras de esa misma caja. Entonces esto tiene tres dimensiones. Voy a ver si las puedo ubicar. ¿Cómo es que hacía yo? Insertar cuadro de texto. Aquí es donde... Cualquier cuadro de texto está bien. Bueno, este está bien. Pero lo quiero acá. Listo. Hacer esto en Word es raro, pero uno se da bueno. ¿Qué es lo que quiero de acá? Quiero esto. Esta medida de acá, vamos a llamarla X. O sea, es lo usual, utilizar las tres variables, o el nombre de las variables usuales. A esto llamémoslo X. Estaría más así. Esto es X. Entonces, esta medida de acá la vamos a llamar X. A esta medida de acá, hasta acá, la vamos a llamar Y. Entonces, esto es X, esto es y a esta medida de acá, pues la vamos a llamar Z. Aquí ya empiezan ustedes seguramente a
refunfuñar que el problema tiene 3 variables y que nosotros solo hemos trabajado con 2 variables. Precisamente les quiero mostrar cómo estas ideas en 2 variables se reproducen muy bien hacia problemas de 3 variables. Pero lo cierto es que este problema tiene estas 3 dimensiones: el largo, el ancho y el alto, o X, Y y Z. Voy a pegar esto un poquitico más. Aquí queda mejor. X, Y y Z, para que quede claro quién es quién. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, el problema es un problema de optimización. Yo creo que eso es bastante evidente. Y específicamente es un problema de maximización. O sea, que hay que maximizar. ¿Hay que maximizar qué? Hay que maximizar el volumen. Pero naturalmente, si yo quiero ponerlo en el contexto de la teoría de Lagrange, ese volumen, se me quedó pegado acá esto, ese cuadro de texto no debería ir acá, más abajo. Maximizar, que no quiero que me arrastre todo. Volumen. Pero naturalmente ese volumen, para que podamos aplicar toda la teoría de Lagrange, tenemos que representarlo como una función. Entonces vamos a hablar de una función volumen, y las variables de esa función, pues deberían ser las variables del problema. Pues vamos a llamar a esa función b de x, y y z. Y entonces la pregunta que emerge inmediatamente es, ¿cuál es esa función? Es una pregunta muy complicada esa. ¿Cuál es la función que representa el volumen en términos de las 3 dimensiones de ese volumen? Del largo, del ancho y del alto. ¿Alguien sabe cuál es esa función? ¿Se fueron ya? Bueno, ya me avisan. No, profe. ¿No? ¿Ni idea? ¿Nadie? X por Y por Z. Pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo es el volumen de una caja a partir del largo? O sea, cuando ustedes tienen una caja en la casa y conocen el largo, el ancho y el alto, ¿saben cómo encontrar el volumen de esa caja a partir de esas 3 dimensiones? Pues multiplican. Esto es largo por ancho por alto. Ahí tengo la función que representa el volumen. Es una función de 3 variables. Este es un problema de optimización en 3 variables. Tenemos que entrar a discutir claramente, claro está, cómo funciona toda esta teoría en el caso de 3 variables. Pero, por el momento, tenemos esa función. ¿Sí es claro eso hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿O no? Sí, profe, claro, hasta ahí. Listo. Pero claramente, si yo quiero aplicar la teoría de los multiplicadores de Lagrange, yo debo encontrar una restricción, o mejor dicho, este problema debería tener una restricción sobre las variables. Es decir, no puede ser
cualquier dimensión, no puede ser cualquier ancho, cualquier alto y cualquier largo, sino que esas dimensiones deben estar restringidas de alguna manera. Lean el problema, lo que está antes del dibujo. Leanlo con cuidado. Ustedes pueden ubicar alguna frase, son solo dos frases o dos oraciones las que tienen ese problema. Dentro de alguna de esas frases u oraciones, algo que restrinja las variables del problema. Solo son 10 metros cuadrados. La cantidad de material, ¿no? La cantidad de material restringe las variables, restringe las dimensiones de la caja. Si yo tuviera la cantidad de material que yo quisiera, pues yo puedo hacer esa caja como yo quiera, tan grande, tan pequeña como yo quiera. Pero con esa cantidad de material, o con esa restricción, o con esa condición, pues eso me restringe automáticamente las dimensiones de la caja. Pero naturalmente la pregunta es, ¿y cómo me restringe esto de manera precisa esas variables? Es decir, ¿cuál es la ecuación en términos de esas variables que determina la restricción del problema? Entonces voy a escribir esto de manera charlada primero. Sujeto a que la cantidad de cartón utilizada es igual a 10. Quitemos la unidad, no pongamos metros cuadrados. 10. La cantidad de cartón utilizada tiene que ser igual a 10. Naturalmente, esto yo tengo que escribirlo en términos de una ecuación. Entonces, para eso tengo que establecer cuánto material efectivamente estoy gastando dependiendo de las dimensiones de la caja. Y aquí es donde viene la idea interesante, que espero que sea relativamente clara. Voy a traerme este problemita para acá. Si la caja tiene estas tres dimensiones, X, Y y Z, ¿cuánto material o cuánto cartón utilizo para construir la caja? Entonces uno dice lo siguiente, pues para construir la caja, yo necesito, mejor dicho, a ver si lo puedo plantear bien, que aquí me enredo un poco con la expresión. O sea, sé lo que quiero decir, pero se me está enredando cómo decirlo. Yo sé que el cartón que vaya a utilizar para construir la caja tiene que ser igual a la suma de las áreas de las caras de la caja. No sé si esto sonó demasiado trabalengua, entonces lo voy a decir de manera más concreta. Yo sé que el cartón lo voy a utilizar en construir esta carita. En eso es que me voy a gastar. O sea, el cartón no lo voy a utilizar para rellenar la caja. El cartón lo voy a utilizar para hacer las caras de la caja. Y entonces la cantidad de material debe ser igual a el área de las caras de la caja. Y entonces yo sé que el cartón o la cantidad de cartón es igual a esta área, porque esto es puro cartón, más esta área de acá, más esta área de aquí arriba, más el área de las caras que están por detrás en la correspondiente caja. Es decir, una caja de cartón tiene en total 3 caritas, porque detrás de esta, perdón, tiene 6 caras, porque detrás de esta hay otra cara que tiene la misma área, detrás de esta hay otra cara que tiene la misma área, y debajo de esta, aquí abajito, hay otra cara que tiene la misma área que la de aquí arriba. Eso quiere decir que la cantidad de cartón que yo utilizo en construir una caja cualquiera
dependiendo de sus dimensiones, es la suma de esta área más la suma de esta área más la suma de esta área, todo eso multiplicado por 2. Porque vuelvo y repito, por cada una de estas caras hay otra cara con la misma área detrás de ella. Si me expresé de manera correcta, a veces tengo enredo, a veces me enredo diciendo esto, pero no sé si lo dije de una manera que se pudiera entender. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que hay que hacer ahora es reemplazar todo esto por una ecuación. Entonces, ¿cuánto material me gasto? Entonces es esta área, que eso es X, porque es el área de un rectángulo, X por esta medida, pero esto mide Z, entonces sería X por Z, eso es lo que mide la cara del frente, más esta carita de acá, que es también un rectángulo, y el área es Y por Z, más Y por Z, más esta carita que tengo aquí arriba, que está el área, esto de acá mide X, y esto de acá mide Y, entonces sería X por Y, y todo eso multiplicado por 2. Al multiplicar por 2, todo eso pues me multiplica cada término. Entonces esto queda 2xz más 2yz más 2xy. Y eso tiene que ser igual a 10. Y ahí tengo mi restricción. ¿Sí fue claro el planteamiento de este problema? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, miren cómo es la idea. Es un problema de maximizar una función bajo una restricción que es una ecuación. La diferencia es que acá tanto la función como la ecuación tienen 3 variables. Y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo es el método de los multiplicadores de Lagrange para 3 variables? Entonces traigámonos el método de multiplicadores de Lagrange para el caso de 2 variables y miremos cómo lo modificamos. Entonces, para el caso de 3 variables, el método de Lagrange, o de multiplicadores de Lagrange, tiene las siguientes ecuaciones. Entonces, vamos a ver las ecuaciones originales que teníamos. F de x igual a lambda por g sub x. Esa ecuación permanece. Derivada con respecto a x igual a lambda por la derivada con respecto a x. Esta también permanece. La diferencia está, o lo nuevo está, en que como aquí hay una nueva variable, pues eso me genera una nueva ecuación. Entonces, es la misma idea, pero ahora con 3 variables. Fx igual a lambda por g sub x, Fy igual a lambda por g sub y, Fz igual a lambda por g sub z. Es la misma estructura de las ecuaciones en 2 variables, solo que se añade la derivada parcial o las derivadas parciales adicionales dependiendo de la cantidad de variables. Entonces, esa idea se generaliza bastante fácil. Y la última ecuación, nuevamente, es la restricción. La diferencia es que ahora la restricción tiene 3 variables.
Pero esto es simplemente, y aquí lo voy a poner, esta es la restricción del problema. Entonces, con 2, con 3, incluso con cualquier cantidad de variables, la estructura del método de Lagrange es exactamente la misma. Lo que cambia naturalmente es la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables que hay en esas ecuaciones. Se añade una ecuación más por la variable con respecto a z. Aquí la llamo f y g, pero pues en general cuando se utilicen otras letras, f corresponde a la función que se quiere optimizar y g corresponde a la función que representa la restricción. Es decir, en el problema de la caja, las ecuaciones del método de Lagrange son las siguientes. Entonces miren cuidadosamente. Este de arriba es lo que llamamos F, este de aquí es lo que llamamos G. Entonces esto me queda. A ver si lo puedo poner todo en la misma. Pues miren cómo aplico la fórmula. F sub x, la derivada con respecto a x, esto es y por z. Aquí aparece lambda. Y aquí derivo con respecto a x, es decir, derivo con respecto a x esta parte de la restricción, la del lado izquierdo. Entonces esto me queda 2z más 2y. Por eso multiplica. ¿Es claro de dónde salió eso? ¿O no? Sí, profe. La siguiente ecuación es derivando con respecto a y. La derivada con respecto a y de esto es x por z. Y la derivada con respecto a y de esta parte de la izquierda queda 2x más 2z. Entonces esa sería la segunda ecuación. Y cuando meto la derivada con respecto a z, pues me queda x por y, porque esa es la derivada con respecto a z de esta función, igual a lambda de 2x más 2. Y la última ecuación es la restricción, que es esta de acá. Y entonces ese es el sistema de ecuaciones que habría que solucionar o que habría que solucionarse para encontrar la solución al problema de la caja. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y es claro de dónde salió todo eso? Sí, profe. Sí, profe. Bastante natural, pienso yo. Bastante natural. Es decir, bastante natural la generalización a cualquier cantidad de variables. Lagrange es de esas fórmulas que se generalizan a cualquier cantidad de variables. Eso también le da muchísima fuerza, porque cuando yo tengo problemas de 4, de 5, de 10 variables, que son optimizaciones con restricciones, pues puedo utilizar la idea del método de Lagrange. Ahora, evidentemente, y este es un problema en el cual ustedes tienen que pensar, este sistema obviamente es más complicado de solucionar, porque tiene más ecuaciones y tiene más variables. ¿Yo qué haría? ¿O yo qué recomendaría que hicieran? Yo recomendaría, pero esa es mi estrategia, no sé si de repente alguno de ustedes conozca otra, despejar lambda. Pero el despeje de lambda yo recomiendo hacerlo progresivo. Es decir, despejo lambda
y lo reemplazo en la siguiente ecuación y lo reemplazo en la siguiente ecuación. Es decir, el mismo lambda lo despejo, lo reemplazo en las dos ecuaciones y eso de alguna forma debería simplificarme el sistema que se está planteando. Eso es lo que se me ocurre. Pero ese es un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Es un ejercicio algebraico. Solucionar este sistema y resolver el problema de la caja. Es decir, aquí simplemente discutimos sobre su planteamiento. No entro en más detalles. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien o ya se fueron? Me falta Bien. una cosita y ya nos vamos. ¿Listo? Un pequeño problemita y ya nos vamos. Que de hecho es como una especie de ejercicio para ustedes. Este problema tienen que indagarlo. Están muchos textos. Están muchos textos. Ustedes pueden consultar en cualquier texto, el planteamiento de este problema. Entonces, esto va a que lo investiguen. Voy a escribir simplemente el enunciado. ¿Cuál es que funciona bien? A ver, pienso. Toda restricción cero. Mejoración. Lo único que les voy a mostrar acá es la parte gráfica de la idea. Ustedes se encargan de indagar la manera de plantear este problema. Entonces, quiero que miren cuidadosamente lo que se dice ahí y voy a entrar a desentar. Si es este. No, 3 4. ¿Qué punto puse ahí? Con 3 4 creo que sale muy sencillo. A 4 5. Listo, pues. X al cuadrado más Y al cuadrado igual. Primero estoy cuadrando acá. Listo, pues ahora sí lo tengo como gráfico. Entonces, permítanme, voy a dejar de proyectar acá. Simplemente les muestro la idea geométrica y ustedes se encargan de indagar y analizar el planteamiento de ese problema. Esto se puede leer en cualquier libro. Entonces, ustedes no van a tener como mucha dificultad en encontrar un material sobre esto. Permítanme un segundo. El problema geométrico se entiende de una manera relativamente sencilla. Yo tengo aquí una circunferencia, que en este caso es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9.
Es decir, es una elipse donde sus dos radios son iguales. Y yo tengo por aquí afuerita el punto 4,5. Entonces, uno como que dice, bueno, aquí tengo esta circunferencia, tengo su ecuación y tengo este punto. Lo que me pide el problema es encontrar dentro de todos los puntos que están en la circunferencia el punto más cercano a este punto de acá. Es decir, yo quiero determinar cuál de todos estos puntos es el que tiene la menor distancia, y ahí es donde entra con fuerza la optimización. Quiero encontrar el punto que tiene la menor distancia con respecto a este punto de acá. Ese es un problema que geométricamente, si no estoy mal, uno lo puede resolver. Creo que lo que uno hace es como trazar una línea o algo así, apuntando al centro, si no me equivoco, y ubica el punto de intersección. Digamos que ese es un problema que geométricamente tiene maneras de resolverse. Pero lo interesante es que este es un problema que uno puede resolver, y eso es lo que tienen que investigar, utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. Y por ejemplo, otro problema muy parecido, o con la misma idea. Si yo cambio la ecuación, por ejemplo, a esta ecuación, esta es una elipse, 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 9, yo podría hacerme la misma pregunta. ¿Cuál de todos estos puntos es el punto más cercano a este puntico de acá? O yo puedo también pensarlo con otra ecuación, no sé, por ejemplo, con una parábola. ¿No me quedó la ecuación? No, ya aquí está. ¿Cuál de todos los puntos de la parábola es el más cercano a este puntico de acá? Es toda una gama de problemas, que apunta hacia encontrar puntos en curvas más cercanos a otros puntos. Y entonces, el ejemplo o el ejercicio particular que me gustaría que ustedes investigaran es este, pero a la luz de la teoría de los multiplicadores de Lagrange. Es de indagación, o sea, más que deducirlo ustedes mismos, porque pues muchas veces no es inmediato. Lo que yo quiero es que ustedes busquen, eso en la literatura está en todo lado. De hecho, ustedes googlean ese ejercicio y muy seguramente les aparezca una solución. Pero lo que yo quiero es que ustedes investiguen, lean y vean cómo ese problema se plantea en términos de la teoría de los multiplicadores de Lagrange. Ese es un ejercicio de indagación. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Estas serán como las aplicaciones básicas, no son las únicas. Cuando empecemos a desarrollar actividades evaluativas con respecto a esta temática, y esperaría hacerlo a partir de la próxima clase, van a ver toda una gama de problemas que se pueden plantear en términos de los multiplicadores de Lagrange. Estas son como las ideas más básicas de ese tipo de problemas. Pero vamos a ver problemas, o mejor dicho, ustedes en las actividades evaluativas van a enfrentar problemas más interesantes. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Nos veríamos entonces el viernes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien. Buen día. Hasta luego, profe.
Hasta luego.